La paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Déjate poner el chip. Vamos a estudiar, hermanos, en relación a la marca de la bestia y vamos a usar la Biblia para, para comprobar que el chip o un chip no tiene nada que ver con la marca de la bestia. Y fíjense bien, nosotros somos salvos por fe. Por escuchar el Evangelio recibimos el Espíritu Santo. ¿Cómo perdemos la salvación? Cuando no ponemos atención a lo que nos dice el Espíritu Santo. En palabras de Cristo, oren en todo momento. La carne es débil, el Espíritu es animoso. O el Espíritu es animoso, pero la carne es débil. Entonces, fíjense bien, hermanos. Yo ya he compartido este estudio de una forma, de otra, ahora lo estoy haciendo de una forma diferente, pero es lo mismo. Déjate poner el chip, porque un chip no te va a hacer una persona más impura. Acuérdense lo que dijo Jesús. Jesús dijo, lo que sale de tu corazón es lo que te hace impuro. Lo que entra a nuestro cuerpo, en este caso hablando de la comida en el contexto, cuando lo dice, lo que entra al cuerpo, lo que entra a tu estómago termina en la letrina. Obviamente un chip es implantado, ¿verdad?, en cualquier parte de nuestro cuerpo, pero ¿a poco nos va a convertir eso en impuros? O sea, nosotros somos salvos por lo que Jesús hace por nosotros. No por lo que hacemos nosotros carnalmente por Cristo. Entonces, vamos a leer y voy a leer bien rápido, ¿ok? Apocalipsis 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemio. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos, no se les olvide este versículo, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oídos, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe de ser muerto. Acuérdense de este también. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Otra vez, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Nosotros somos salvos por lo que Jesús hizo por nosotros. Nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías. Por recibir ese mensaje de amor, recibimos el Espíritu Santo. Jesús nos da un mandamiento nuevo en el nuevo pacto. En el nuevo pacto dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Entonces tenemos mandamiento, amarnos los unos a los otros. Entonces, si alguno mata a espada debe de ser muerto. Eso fue acuérdense lo que le dijo Jesús a Pedro cuando Pedro le cortó la oreja a una persona cuando vinieron a apresar a Jesús. Y Jesús le dijo, guarda esa espada, porque el que a espada vive, a espada debe de morir. Entonces, Pedro no había entendido cuando Jesús dijo, cuando estaban en la última cena, que el que no tuviera espada que comprara una.
Entonces la espada, nosotros ya sabemos y estudiamos la palabra de Dios, que es la palabra de Dios. Una Biblia es la espada. Entonces, cuando nosotros andamos practicando, predicando el amor de Dios, que es Cristo Jesús, al mundo, estamos amando a nuestro prójimo. Por otro lado, si una persona, en este caso las personas que no son seguidores de Cristo, nos persiguen y nos matan. Así como Caín mató a Abel, eso todavía es cierto. Acuérdense, si miramos en el libro de los Hechos, en la medida que Esteban andaba predicando el Evangelio, eventualmente se taparon los oídos y dijeron, este estaba blasfemando, y ¿qué hicieron? Lo mataron a pedradas. ¿Okay? Pero ahí estaba Cristo con él. Entonces, ¿qué hizo Esteban? Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Él amó hasta el fin. ¿De qué debemos de cuidarnos para no recibir la marca de la bestia, de deshonrar a Cristo y de amar a nuestro prójimo? Tenemos mandamientos. Si no amamos a nuestro prójimo, yo ya hice el estudio en relación al sexto día. Cristo no te pide que des fruto en el tercer día. Eso no pasa. Nosotros no podemos dar fruto en el tercer día simbólico, en el tiempo de Dios. Nosotros solamente podemos dar fruto una vez que tenemos a Cristo. Pero el límite para dar fruto es el sexto día simbólico. O sea, en la medida que escuchamos el Evangelio, el Señor quiere comer con nosotros, Él quiere venir a nuestro corazón, está esperando que lo honremos y que amemos a nuestro prójimo, en eso lo honramos. Si pasa el tiempo y no lo hacemos una y otra vez, eventualmente viene Jesús a nuestro corazón, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Como dice Pablo en letra de Pablo, cuando mira que esta persona anda en la idolatría, que quiere más el mundo, anhela más al mundo que al mismo Cristo, entonces Jesús dice, pasa de lado. Y ahí esa persona recibe la marca de la bestia. O sea, el resto de su vida no va a poder remediar su situación con Cristo. ¿Por qué? Porque nunca quiso honrar a Cristo, honrándolo, ¿verdad? Reconociendo que es salvo por fe y no por obras, y precisamente por no reconocerlo, no ama a su prójimo, entonces eventualmente no da fruto. Entonces no erréis, si tú no quieres obedecer a lo que Cristo dice, no vas a dar fruto. Entonces eventualmente, básicamente Dios aparta la mirada de esta persona y está a merced de Satanás. Y Satanás le da donde más le duele, y precisamente ahí están los ayes. Y hay mucha gente que se muere con el ay. ¿Por qué? Porque nunca quisieron obedecer al Señor, la palabra del Señor. Jesús dijo, perdona a tu prójimo. Hay gente que dice, debemos de ser mansos, pero no mensos. No. Jesús dijo, perdona a tu prójimo. Es mandamiento de Dios. Entonces aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Por qué la fe? Somos salvos por lo que Jesús hizo por nosotros. Después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Básicamente, hermanos, adorar a la bestia quiere decir amar el mundo, amar el mundo. Yo ya se los he dicho una y otra vez. Básicamente yo le pregunté al Señor, ¿cuál es la marca de la bestia? Y en una sola palabra me dijo, o en una sola frase, la incredulidad. La incredulidad. Yo ya hice el estudio en relación a la incredulidad. Entonces, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel,
es sometido, así como se lo dijo a Abraham, tu descendencia va a heredar esta tierra, pero van a estar sometidos 400 años. Ellos vivieron en Egipto por 430 años, pero después de 30 años el faraón que le dio, lo puso como su mano derecha, a José murió, y el siguiente faraón que vivió dijo, estas personas son como conejos, se multiplican muy pronto, debemos de someterlos porque si no nos van a matar, nos van a someter. Entonces de ahí, comenzando ahí, una vez que pasaron 30 años, cuando muere el faraón, someten, esclavizan al pueblo de Israel, y una vez que el Señor levanta a Moisés 80 años después, perdón, antes, viene a través de Moisés y saca a su pueblo de la esclavitud de Egipto, que es simbólico para la iglesia. Entonces estas personas miraron muchas maravillas, especialmente las 10 plagas, ellos que comieron la cena pascual, que era la 10ª plaga. El que no comió la cena pascual, el ángel, cuando pasaba por una casa, los primogénitos murieron. Entonces, ellos vieron esas maravillas, ¿ok? Salen de Egipto, así como nosotros una vez que comemos a la cena pascual, que es el Evangelio, salimos de Egipto, de la esclavitud de donde Satanás nos tiene esclavizado, ya sea pornografía, drogas, codicia, lo que sea. El Señor nos saca de ahí y tenemos que llegar a la tierra prometida. La tierra prometida simbólicamente es recibir a Cristo en nuestro corazón, y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Entonces tenemos que atravesar, debemos de ser bautizados en el mar, pues ese es el bautismo, de morir a los deseos de la carne, a los deseos de este mundo, ser bautizados en Cristo Jesús, una vez que comimos el Evangelio, y de ahí atravesar el desierto para llegar a la tierra prometida. El desierto, en el desierto hay demonios, o sea, hay alacranes, hay víboras. ¿Quiénes son los alacranes? ¿Quiénes son las víboras? Y yo le agregaría el león, el leopardo, el oso, los falsos profetas. Tenemos que cuidarnos de eso. Entonces, en la medida que vamos caminando para llegar a la tierra prometida, ¿por qué no entró el mismo Moisés a la tierra prometida? Moisés era figura de Cristo. Ya estaba escrito que Cristo iba a dar su vida por nosotros, entonces por eso Moisés no entró en la tierra prometida, solamente la vio de lejos porque es figura de Cristo. Entonces ellos, toda esa gente que salió de Egipto, murieron en el desierto. ¿Quiénes entraron? Los hijos. Nosotros carnalmente no podemos dar fruto. Tenemos que recibir el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo que Él nos da gratuitamente por recibirlo, por recibir el Evangelio, que es gratuitamente la salvación, y entonces podemos caminar y llegar a la tierra prometida. Y en la medida que hacemos eso, podemos ser como el mismo Josué y Caleb, que entraron a la tierra prometida. Entonces, si nosotros no confiamos en el Señor, ¿por qué no entró la gente a la tierra prometida? Les voy a leer lo que escribió Pablo en 1 Corintios 10. Tenemos que cuidarnos de la idolatría, o sea, la avaricia es idolatría. Amar este mundo, hermanos, es idolatría. Esa es la verdadera idolatría, amar este mundo. Entonces, así como está escrito por mano de Pablo en Romanos 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que son guiados por el Espíritu Santo. Entonces, ahí mismo en ese contexto dice que debemos de hacer morir las obras de la carne, y ahí da una serie de pecados. Dice, porque si nosotros agradamos a nuestro cuerpo carnal, no podemos heredar la vida eterna, no podemos ver a Dios. Cristo va a pasar de lado y no va a pasar los milagros que están destinados para nuestra vida. Entonces,
Aquí básicamente podemos ver, todo esto aplica a ser fariseo, hermano. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, hace que la tierra y los moradores de ella adoren la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666 o 666. Esto ya lo expliqué. Entonces, esto es simbólico, no es literal, hermanos. No es literal. Yo voy a tomar solamente algunos versículos aquí para explicarlo, porque me voy a enfocar más bien en el contexto. No en el contexto del capítulo 13, sino en el contexto de lo que Jesús habla. ¿Ok? Ok, entonces vamos a mirar Lucas 17. ¿Ok? Estoy en el mismo contexto, estoy hablando de lo mismo. Fíjense lo que dice Jesús por mano de Lucas. Lucas 17:20. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Cristo Jesús, hermanos, no viene con advertencia. La venida del reino, el reino de Dios no viene con advertencia. Cristo es el reino de Dios. Cristo. ¿Ok? Entiendan eso. Aquí lo dice. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. O sea, nuestro Padre Dios, el Espíritu de nuestro Padre Dios en Cristo Jesús, lo tenían enfrente. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. ¿Se fijan? Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así será, fíjense bien, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Fíjense bien, otra vez, otro versículo que vamos a tomar. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Qué pasó en los días de Noé? Aquí lo dice, pero ¿qué pasó en los días de Noé? Incredulidad. Noé anduvo predicando ahí, anduvo compartiendo por siglos, hermanos. Perdón, más de 100 años. Más de 100 años. Y nadie le creyó. Entonces, ¿qué pasó en tiempo de Noé? Incredulidad. No creyeron. ¿Cuándo creyeron? Cuando se los llevó el agua, cuando vino el diluvio. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Y los destruyó a todos. Tengan en cuenta ese versículo también. Y los destruyó a todos. ¿Ok? En Génesis, si vamos a leer Génesis, ¿ok? Dios hizo un pacto, hermanos. ¿Cuál fue el pacto? Hizo una promesa. Nunca más los voy a destruir con agua. Nunca más. ¿Y cuál es la señal? El arco. El arco. El arco iris. El arco. Esa es la señal. Entonces, acuérdense de eso, lo vamos a leer Génesis ahorita. Asimismo, ahí está, en el tiempo de Noé, comían, bebían. O sea, vivían para ellos.
no para Dios. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, o sea, ellos seguían su vida. ¿Cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra? Orgullo. Orgullo. ¿Ok? Orgullo. Déjenme darles el versículo. Sodoma, si mal no recuerdo, está en Ezequiel. En Ezequiel. Ezequiel 16:49. He aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana Israel. Aquí le está hablando al pueblo de Israel. He aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. ¿Cómo lo traducimos para la iglesia? ¿Cuál es cuál es el pecado aquí? Tengan en cuenta que aquí le está hablando al pueblo de Israel. A la iglesia. ¿Cuál es el pecado de la iglesia? Como en el tiempo de Sodoma y Gomorra, como en el tiempo de lo que profetizó Ezequiel. Esto es la maldad. Soberbia, fariseo, saciedad de pan. Nosotros, fíjense bien, hermanos, aquí es literal, pan literal. Para nosotros, ¿cuál es el pan de vida? Es la palabra de Dios. Tenemos que compartir nuestro pan, hermanos. Tenemos que compartir a Cristo. Debemos dejar la soberbia. Hay que predicar el amor de Dios, predicando el testimonio de Cristo Jesús. Abundancia de ociosidad. Flojos, ser flojos. Proverbios, Salomón dice, mira a la hormiga perezoso. O sea, para la iglesia, ¿qué quiere decir? ¿Qué dice Salomón a la iglesia? Flojo, perezoso, prepárate, mira a la hormiga, no tiene que le ande diciendo que tiene que juntar su pan para el tiempo de invierno. Aprende de las hormigas. O sea, en pocas palabras, hermano, yo siempre les digo, lean la Biblia y estudienla. Aquí estamos para estudiar la palabra de Dios. Lean toda la Biblia y aquí la estudiamos juntos. ¿Ok? Eso es, no ser ociosos, pero también orar. Cuando tú lees la Biblia, Dios te está hablando. Y obviamente la oración también, eso es orar también. Entonces, si tú estás leyendo la Biblia, tú estás orando. Tú estás escuchando a Dios. Así también, cuando tú hablas, si tú dices, Señor, no sé orar, ¿cómo puedes? Fíjate, aquí te voy a dar una clave. ¿Cómo puedes orar 10 días seguidos? 10 días seguidos, sin parar. Ahí te va. Lee toda la Biblia. Lee toda la Biblia. O sea, sin parar. Obviamente te va a dar sueño. Te vas a dormir porque estar leyendo, puedes leer 2, 3, 4 horas seguido. Vas a comer, ¿verdad? Si no quieres comer cuando lees la Biblia, pero de todos modos vas a dormir, te vas a dormir. Cuando despiertes, agarra la Biblia una vez más, cómprate colirio, cómprate gotas para los ojos y ponte a escuchar la palabra de Dios. Tú puedes orar por 10 días seguidos, escuchando, leyendo la Biblia continuamente. O sea, que lo hagas. Se puede decir, ese sería un buen ayuno. Y otra cosa, abundancia de ociosidad y no fortaleció la mano del afligido, del menesteroso. Tenemos que ayudar a nuestro prójimo. Okay. Si tenemos la palabra de Dios, eso es lo más valioso. Si tenemos pan, comida, dinero para darle a un hermano en la iglesia que tiene necesidad, debemos de. Pero aquí, obviamente, el afligido es el que no tiene a Cristo.
Predicar el evangelio, hermano, yo por eso les digo, es lo más grande que hay. So, vamos a la palabra de Dios en relación al tiempo de Sodoma y Gomorra, así mismo como sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Ahí les va la marca de la bestia, hablado por Cristo Jesús en los evangelios. Vienen caminando Jesús y sus apóstoles, mira una higuera, y él quiere comer de la higuera y no tiene hojas, pero no tiene higos. Y Jesús dice, nunca más des fruto. Y la higuera se secó. Después pasaron por ahí una vez más y dice Pedro, mira Señor, la higuera se secó, así como tú dijiste. Jesús le dice, si ustedes tienen fe, ustedes también pueden hacer eso. Ahí básicamente también nos está diciendo, nosotros tenemos la potestad también de hacer eso. Una persona, especialmente una persona que pelea siempre contra nosotros, eventualmente lo podemos entregar a Satanás para el castigo de la carne, mas no del espíritu, de la carne. Entonces, aunque Dios es misericordioso, pero a veces es el Señor quien dice, esta es la última vez. Esta es la última vez. Hasta aquí voy a estar protegiéndote. Arrepiéntete, porque no voy a cuidar más de ti. Entonces esa persona no quiere cambiar. Entonces viene un día así como un relámpago. Pasa Cristo y dice, ok, no quiere honrarme, no quiere perdonar, no quiere amar. Hágase como tú digas. Y básicamente el Señor aparta su mirada. Esa es la ira de Dios, hermano. Esa es la ira de Dios. Tengan en cuenta, es la ira de Dios, ¿ok? Acordaos de la mujer de Lot, todo el que procure, otra vez, en aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda, o sea, olvídate de tus bienes. El que en el campo asimismo no vuelva atrás. Tengan en cuenta que esto pasó para esa generación, hermanos. Vamos a leer Lucas 21, donde dice, cuando vean la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, salgan, huyan al monte. ¿Quién es la abominación desoladora? En el contexto de los discípulos de Mateo 24, Lucas 21, ¿qué es? El ejército romano. Para los judíos, pero eso es simbólico para la iglesia. ¿Contra quién luchamos? Contra Satanás y sus ejércitos. Cuando vean el ejército de Satanás puesto donde no debe de estar, huyan al monte. Yo ya les dije, hermanos, estamos rodeados. Huyan al monte, el monte es Jesús. Debemos de estudiar la palabra de Dios, debemos de orar y sobre todo cambiar nuestro camino, arrepentirnos de la vida que llevamos. El Señor nos perdona todo lo que hagamos mal, pero básicamente es dedícale el resto de tu vida a Jesús. Entrégales tu corazón, vive para Jesús. ¿Por qué? Porque Satanás nos tiene rodeados. ¿Ok? Ya llegó el coronavirus, hermanos. Esto es solamente el comienzo para esta generación. Entonces, una vez más, acuérdense de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, por el Evangelio, por amor a Cristo, la salvará.
Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, uno será tomado y otro dejado. Y respondiendo le dijeron, Señor, ¿dónde? Él les dijo, donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Yo diría más bien los buitres. Donde estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán los buitres. Entonces, si nosotros somos salvos por fe, por escuchar el Evangelio, ¿cómo permanecemos en la fe? Reconociendo siempre que somos pecadores. Señor, somos salvos por lo que tú hiciste por nosotros. Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Si viene un tiempo donde hay que ponerse una vacuna o nos van a poner un chip, porque eventualmente vamos a ocupar un chip, la tecnología ya está. ¿En qué nos va a hacer más santo no tener un chip? O sea, no, nada que ver, hermano. Nada que ver. De hecho, yo pienso que mucha gente se va a aprovechar de eso. ¿Para qué? Para engañar a los cristianos que no tienen entendimiento. Y de hecho así está escrito en la carta a los tesalonicenses. Dios mismo engaña a las personas que lo desprecian. Y hay dos formas de despreciar a Jesús. Una, el querer, el pensar que nosotros podemos ganarnos la salvación por nuestras obras, no dándole el mérito a Jesús. Esa es una. Y dos, no amando su cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Debemos de amarnos unos a los otros. Yo he compartido que donde se lee la Biblia, ahí está Dios. Si los hermanos testigos de Jehová están leyendo la Biblia, ahí está Dios. Cuando están estudiando la Biblia, no cuando están estudiando los libros de su falsa profeta. Así es lo mismo en el catolicismo. Cuando se está leyendo la palabra de Dios, ahí está Dios. No cuando se están leyendo todos estos libros, el catecismo y todo esto que no tiene. O sea que está todo, o sea, enseñan un evangelio diferente. Lo mismo con los hermanos mormones. Cuando nuestros hermanos mormones, leen la Biblia, estudian la Biblia, la palabra de Dios, ahí está Dios. No cuando leen los libros de su falso profeta. Entonces entendamos eso, hermanos. ¿Okay? Por eso yo les digo, simplemente Pablo les llama débiles en la fe. Débiles en la fe. Entonces hay que orar unos por otros. Panchito ora por Juanito, Juanito ora por Panchito. Lucas 21, 19. Fíjense, ¿se acuerdan de la palabra paciencia? Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. La paciencia es un fruto del Espíritu. Si estamos en Cristo Jesús, Dios mismo nos da la paciencia para terminar la carrera y entender que es Él en nosotros, no nuestra paciencia, porque nosotros no somos pacientes. Ahora vamos a leer el Mateo, como lo dice Mateo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará por no ser pacientes. O vamos a decir, en la medida, el contexto son los falsos profetas. En la medida que hay cada vez más falsos profetas, enseñando mentiras, falsos evangelios, un evangelio diferente, la maldad va aumentando. Esa es la maldad, la incredulidad. Entonces, en la medida que va creciendo la incredulidad,
básicamente, por decir, el amor de muchos se enfriará porque no llegaron a, a mantener su mirada en Cristo Jesús, que básicamente, hermanos, en palabras o en escritura de Pablo, fíjense bien, ¿ok? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya tenemos la fe, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, o sea, estar con Cristo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos. Este versículo no le gusta casi a nadie. Nos gloriamos en las tribulaciones. Acuérdense que los santos son vencidos. Caín sigue matando a Abel. ¿Qué tenemos que hacer con los Caínes que se presentan en nuestras vidas? Bendecirlos, perdonarlos y orar por ellos y bendecirlos. Entonces, nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Quién es el que nos persigue? Satanás. Satanás. A los que guardan los mandamientos y comparten el evangelio. A esos persigue Satanás. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Hay que estar en el Espíritu, hermanos. Si no alimentamos el Espíritu Santo y nos volvemos llevamos una vida carnal, y una vida carnal nos lleva a la muerte. Nos lleva a la muerte. Entonces tenemos que mantener, así como está en el Levítico, mantener el fuego ardiendo. O sea, debemos de ser guiados por el Espíritu, estudiando la palabra de Dios, orando y practicando lo que nos dice el Señor. Jesús dice: perdona a Panchito, perdona a Panchita, hazlo, porque si no lo haces, fíjate bien, si Panchito te hizo un mal, vamos a decir que Panchito te violó, o Ramón, vamos a decir Ramón, te violó. ¿Qué tienes que hacer con Ramón? Perdonarlo. En tu mente, en tu corazón. Señor, le pido por Ramón que me violó, aún cuando eras una niña. Tenemos que perdonar, hermano, no hay de otra. Si tú no perdonas, entonces Cristo te da tiempo, nuestro Padre Dios te da tiempo para que cambies de opinión. Pero si una y otra vez tú sigues maldiciendo a aquella persona que te hizo mal, y es válido, te hizo mal, pero si Dios te perdonó todo lo malo que has hecho en tu vida, ¿no deberías de hacer tú lo mismo? Siervo, como en palabras de Jesús, siervo, o en este caso, sierva malvada. Esto es tanto para Panchito y para Panchita. No hay otra, hermano. Si no perdonamos, bueno, ¿a qué le tienes miedo? ¿A qué le has tenido miedo en tu vida? ¿A que se repita algo así? Entonces, perdona. Si no perdonas, entonces estás a merced de Satanás. Viene Jesús, dice: Panchita no quiso perdonar, hágase como ella dice, como ella quiso. ¿Qué le dice a los ángeles? Entréguenla a Satanás. Y está a merced de Satanás. Ahí dice la gente: ay, ¿por qué mueren personas, Señor? Si Dios existiera. No, hermanos. Dios nos da oportunidad de ser la luz del mundo, o la sal de la tierra. Entonces,
La tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. ¿Se acuerdan cuando Pablo iba a Pablo lo azotaron, lo golpearon, lo apedrearon? ¿Quién le ayudó a ser paciente? Cristo. Pablo tuvo la paciencia de Cristo, no la paciencia de él, la de Cristo. Pablo, cuando iba en el barco en camino a Italia, hubo una tempestad, vamos a decir un huracán, y dijeron, aquí vamos a morir. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo la tripulación? Se pusieron a ayunar, no comieron, no comían, pidiéndole a sus dioses, ¿verdad?, que los salvara. El mismo Pablo llegó a pensar que iba a morir, porque Pablo dice, ahí cuando perdimos toda esperanza, ahí cuando parecía que ya no más, viene el ángel, vamos a decir, viene Gabriel, y le dice, Pablito, ánimo Pablito. Acuérdense lo que le dijo a Pablo, el Señor, mi poder se perfecciona en la debilidad. En la debilidad de la mente carnal de Pablo, dijo, no, pues ya, hasta aquí llegamos. Ahí cuando él pensaba que ya no más, o sea, van a morir, el Señor le dice a Gabriel, ve con Pablito. Entonces viene el ángel, anima a Pablo, y le dice, anima a las personas que van aquí, diles que nadie va a morir. Y nadie murió. Entonces, tú tienes una situación en donde tienes esperando a lo mejor 15, 20 años en tu vida por un milagro y tú dices, no, mi hijo se fue o mi hija se fue, ya tiene 20 años, 20 años. Y el Señor no me escucha. Bueno, gózate. Si has vivido una vida cristiana, gózate. ¿Por qué? Porque amas a Cristo y por amar a Cristo Satanás te está atacando con alguien a quien tú quieres. Y acuérdense, Satanás dijo, el que ame más a sus hijos que a mí no es digno de mí. Entonces tú entrégale tu hijo, tus hijos a Cristo, Señor. Le entrego mis hijos, Señor. Hágase su voluntad, Señor. Aumente mi fe, Señor. Y gózate en el Señor. Ponte a cantar salmos. Hazlo, simplemente hazlo. Y en la medida que haces eso, ahí cuando eres débil, viene Jesús, te da paz a tu corazón. Aun cuando tu hijo todavía ni siquiera a lo mejor sabes dónde está tu hijo. Viene Cristo, te da paz. Y tú dices, ah, caray, ya no siento esta angustia por mi hijo. ¿Qué pasó aquí? Y el Señor te entrega a tu hijo. Te habla de tu hijo. O te lo trae a tu casa. Acuérdense, una persona, el Señor lo salvó cuando tenía 38 años. A otra que Satanás la tenía por 18 años. Abraham tuvo que esperar por su milagrito 25 años. Y Sara. Entonces, cuando nosotros estamos ahí con esa esperanza de que el Señor aceptamos la voluntad de Cristo en nuestras vidas, entonces eventualmente viene el Señor y obra en nosotros. Eso es dar fruto, hermanos. Eso es dar fruto. Es ese entrar en la tierra prometida. Entonces, la paciencia produce prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza, ya cuando tienes tu esperanza en Cristo, no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, fíjense el Mateo 24, 37 y 38. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiéndose, casándose y dando en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca.
Entonces, ahora fíjense, el anticristo. ¿Ok? Entonces, mucha gente dice, no, pues el anticristo va a ser una persona, es esto, es el otro. Hay un espíritu del anticristo, hermano. Fíjense, primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo, o sea, el tiempo del fin. Y según ustedes oyeron que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Ok? Ahí en primera de Juan 2:22 dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Mesías? Entonces fíjense bien, no se dejen engañar, no se dejen engañar. Ahora, ¿puede haber una persona literalmente que diga esto? Sí, aquí dice no que hay uno, sino que hay muchas personas. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Mesías? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces, vamos a decir, ¿quién tiene espíritu de anticristo? Un ateo, un ateo. ¿Quién tiene espíritu de anticristo? Un musulmán. Un musulmán no cree que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías. Entonces acuérdense, el que no honra al Hijo no honra al Padre. Entonces, por decir, el Papa Francisco, en la medida que se une con muchas denominaciones para tener una sola religión, ese es espíritu de anticristo. Ese es espíritu de anticristo. ¿Por qué? El que no honra a Jesús no puede honrar al Padre. Pues no todas las religiones te conducen a Cristo, ¿no? Entonces, fíjense, amados, en primera de Juan 4, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Se fijan? Es lo mismo que dice Mateo 24. Es lo mismo que dice. Fíjense, ¿qué pasó en tiempo de los apóstoles? Pablo viene, le predica el evangelio a los Gálatas. Por recibir el evangelio recibieron el Espíritu Santo. Entonces Pablo escribe la carta a la iglesia en Galacia, a los Gálatas. Y les dice, ya les llevaron un evangelio diferente. Ahí está el espíritu del anticristo. ¿Y quiénes eran? Eran judaizantes. ¿Qué les dijeron? Que se tenían que hacer la circuncisión. Pablo dice, maldito el que predique un evangelio diferente. Ya los engañaron. El que se quiere justificar con las obras de la ley, de la gracia cae. De la gracia cae. Entonces, el espíritu de anticristo ha estado aquí por los últimos 2000 años, hermano. Siempre ha estado aquí, pero en el tiempo, en su debido tiempo. Entonces, fíjense, aquí habla de muchos falsos profetas. En esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Los testigos de Jehová dicen eso, que Jesús ha venido en carne. Los mormones dicen eso o no. Los católicos dicen eso o no. Entonces tengan en cuenta algo. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo, el Mesías, ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo.
Esta carta fue escrita hace casi 2000 años, hermano. Segunda de Juan 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es engañador y el anticristo. Entonces, ¿para qué se dejan? O sea, ¿por qué se dejan lavar el coco ahí? Que el que se ponga un chip, esa es la marca de la bestia. O sea, ¿de dónde sacan tanta tarugada, hermanos? No lo digo por burlarme, no, nada de eso, hermano. Lo digo con amor. ¿De dónde sacan todo eso? O sea, nada que ver. Entonces, que nos van a poner un chip aquí en la mano para poder identificar el dinero, y ahora lo vamos a llevar en nuestras manos o en nuestra frente. ¿Ok? ¿Qué tiene de malo? O sea, te va a hacer, ah, vamos a sacar un versículo. Ah, hermano, pero es que si usted se pone el chip, no va a poder comprar ni vender. Es simbólico, hermanos. Es simbólico el comprar. Fíjense bien, les voy a dar un versículo a ver si lo captan. ¿Ok? O sea, yo no los puedo convencer. Es el Espíritu. Yo predico, yo comparto palabra. Pero si el Espíritu de Dios, si tú tienes un espíritu altanero, soberbio, no lo vas a entender. Aunque yo te lo explique con manzanitas y con numeritos, no lo vas a entender. Aunque tengas un IQ de 200, no lo vas a entender. ¿Cómo es que lo puedes entender? Reconoce que eres pecador, que Cristo te limpia de todo pecado, y en la medida que haces eso, le das gracias a Dios por Cristo. Cristo te dice, trabaja para mí, síguelo. Tú vas a entender todo eso. Ya no con manzanitas, fíjense. Viene Jesús al templo, ¿ok? Y hace una cuerda, vamos a decir un chicote. ¿Y qué hace? Ahí donde la gente andaba haciendo negocio con los animales que se ofrecían como sacrificio, ¿qué hizo Jesús? Agarró las mesas donde tenían el dinero, las volteó. El chicote no fue para agarrar a chicotazos a los judíos, hermano, no. Fue para espantar, para sacar, porque ahí había animales. Había animales. Vamos a decir, había bueyes, vacas, ovejas, todo tipo de animales, los que se ofrecían. Obviamente también había palomas, las que se ofrecían para los sacrificios, que simbolizaba, que apuntaban a, a Cristo Jesús. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Los sacó, los expulsó del templo. Ahora, ya ese no es el templo de Dios, eso solamente era algo simbólico. ¿Dónde está el templo de Dios? Somos nosotros, nuestra mente y nuestro corazón es el templo, nosotros somos el templo de Dios. Entonces, ¿quién es el que anda comprando y vendiendo? Los falsos profetas y los demonios que engañan a los falsos profetas. Entonces, no vas a poder comprar ni vender si no tienes la marca. Está hablando, hermanos, está hablando de hacer maldad, de hacer maldad. O sea, cuando una persona por el orgullo se deja vencer por un falso profeta, muchas veces no se dan cuenta que en realidad lo que lo convenció fue su orgullo. Fue su orgullo. Por ejemplo, vamos a decir, yo le voy a decir de una persona que conozco. Él un día fue a una congregación y por ahí alguien le lavó el coco, le dijo, ay, hermano, veo que usted va a ser un gran profeta de Dios.
Y esta persona se lo creyó. O sea, ¿pero qué es eso? Y esta persona, vamos a decir, se convirtió al Señor. ¿Y qué hicieron? Lo hicieron esclavo de esa doctrina. Es cristiana, pero es un evangelio diferente, basado en las obras de la ley. Pero como una persona le dijo que él era un gran iba a ser un gran profeta, él se la creyó. Entonces nosotros no somos, el Señor no nos llama para decirnos, todo vas a hacer, o sea, Dios no va a mandar a una persona para decir, te vas a ser un gran profeta, no, hermano, no. Entonces ahí está el orgullo. De repente lees unos versículos, te los aprendes y dices, estaba yo en una iglesia falsa y ahora estoy en la verdadera, nomás porque hay por un versículo ahí que ya más o menos medio lo entiendes y piensas que estás en toda la verdad y ya te agarras y empiezas a presumir que no, yo soy Juan Camané, yo sí me las sé todas. Y ese es orgullo, hermano. Fíjense, qué difícil es decir, Señor, soy tarugo, yo soy bien tarugo, yo soy un pecador, Señor. Qué difícil es hacer eso. Reconoce quién eres, un ignorante de la palabra de Dios, porque todos lo somos. Reconoce, recibe el sacrificio de Cristo Jesús para lavar tus pecados y hónralo. Gracias, Cristo Jesús, por lo que hiciste por mí en la cruz. Cuando lo hiciste en la cruz, lo hiciste por mí y por mi familia. Y en la medida que lo que estás estudiando, ¿qué te dice Jesús? Ama a tu prójimo. Es lo que tienes que hacer. Entonces, si Él te llama para que prediques el Evangelio, para que hagas algo, hazlo. De verdad vale la pena. Hazlo. Entonces, ¿por qué mucha gente sigue un evangelio diferente? Por orgullo, por orgullo. Y se la pasan criticando y condenando y sobre todo en el internet. A ver, déjale, digo sus verdades a este falso profeta. Acuérdense que en la Biblia también dice que se amontonan los maestros. Estamos viviendo también de ese tipo de días en donde ahorita ya casi toda la gente se cree maestro. Entonces, fíjense lo que dice el Señor en Génesis 9. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo fructificar una vez que pasa el diluvio. Y multiplíquense y llenen la tierra. El temor y el miedo de ustedes estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos. Todo esto es simbólico para la iglesia también. En todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres, plantas verdes, les he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. O sea, ama a tu prójimo. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplíquense en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con ustedes. Aquí hay un pacto. Y con vuestros descendientes después de vosotros. Y con todo ser viviente. Tengan en cuenta que aquí está la descendencia de Cam, que son los cananitas. ¿Por qué Noé maldijo a la descendencia de Cam? Porque un hijo de él se metió con su mujer, salió embarazada y tuvo un hijo. Noé maldijo al hijo y su descendencia. Esos son los cananitas, a los que mandó Moisés y Aarón y esa generación a que les predicaran los 10 mandamientos. No que los mataran literalmente, sino para que les predicaran los 10 mandamientos. ¿Okay? Entonces, aquí hace un pacto, estableceré mi pacto con ustedes. Y no
y fíjense bien, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Ahí está el pacto, la promesa de Dios. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y ustedes y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. ¿Quién iba a pensar, hermanos? ¿Quién iba a pensar que este arco iris iba a venir a ser un símbolo importante en el siglo XXI? Dios no va a destruir a la comunidad LGBT. Aquí está obviamente, sé lo que estoy hablando, hermanos. Fíjense. Se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Vamos a decir que hay una persona cristiana que es gay. Y él en su mente no puede reconciliar 1 Corintios 6, donde dice que los sodomitas no pueden heredar el reino de los cielos. Entonces él está así como, quiere seguir a Cristo, pero ama a Panchito, su pareja, y lleva esa, Señor, pues yo te quiero seguir, pero yo amo a Panchito, Señor. ¿Cómo es que voy a perder mi salvación? Y a lo mejor Panchito se muere en su lecho de muerte, lo está pensando, me voy a ir al infierno porque estuve con Panchito. Bueno, cuando él se muera, va a estar el arco iris cuando vea a Jesús, diciéndole, yo te amo, hijo. Yo te amo. Yo vine a dar la vida por ti. Nunca lo entendiste. No lo entendiste. Yo te amo. Yo te amo. Los que más sufren en este mundo son los primeros con el Señor. Entonces fíjense bien. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra y deje ver entonces mi arco en las nubes, me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Esto es toda carne. ¿Okay? No en el espíritu, toda carne. Jesús, cuando resucitó, Él les dijo, vengan, vamos a comer. Los espíritus no hacen esto. Los espíritus no hacen esto. Jesús estuvo en carne y hueso, pero obviamente una carne celestial, que comió pescado con ellos. Dice, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Entonces fíjense bien, hermanos. Ahorita les voy a dar otra profecía de Isaías que va a la par de esto. Y de hecho es la venida del Mesías, de Jesús. En Isaías 54:9, yo voy a terminar con Isaías 54, todo completo. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. No se les olvide eso, hermanos. Ahorita yo voy a terminar con el capítulo 54 completo. Vamos a ver el contexto. Segunda de Tesalonicenses 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo en nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar,
ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestro, en el sentido de que el día del Señor, el día de la ira de Dios, está cerca. Que nadie los engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El único que se le dice el hijo de perdición en la Biblia es Judas. Es Judas, el que lo vendió. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Fíjense bien. Esto lo hicieron los fariseos. Hay dos testigos. Así como hay dos testigos, uno carnal y uno espiritual, así también hay una persona en la carne, un falso profeta, que tiene el espíritu del anticristo predicando un evangelio diferente. Entonces, ¿qué hace el espíritu del anticristo? Se hace pasar por Dios. ¿Qué hace el fariseo? Se hace pasar por Dios. ¡Ay, pecadores! ¿Por qué no guardan el sábado? O sea, ellos eran pecadores y se hacían pasar por Dios. O sea, ¿quién es el único que tiene la autoridad para hablar de la ley? Es Jesús. Uno solo es el dador de la ley que puede juzgar. Ese es Cristo. Pero tú, ¿quién eres? ¿Quién soy yo para juzgar a alguien con la ley? Entonces, fíjense, pues, ¿qué hacen cuando una persona se pone a juzgar al prójimo? Se hacen pasar por Dios. ¿No se acuerdan que cuando yo todavía estaba con ustedes les decía esto y ahora ustedes saben lo que lo detiene? Obviamente el Espíritu Santo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento, fíjense bien, aquí está la clave, ¿ok? Aquí está la clave en segunda de Tesalonicenses, fíjense bien. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Mira, tú eres pecador, yo soy pecador. Cristo pagó por tus pecados. En un solo sacrificio, Él nos pone en el cielo con nuestro Padre Dios. Lo único que tienes que hacer es confesarlo. Gracias, Cristo Jesús, lo que hiciste por mí. Es así de simple. Pero cuando lo negamos, se los digo una y otra vez, cuando tenemos miedo todavía no estamos en toda la verdad. En el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces el tener miedo, eso es ser carnal. Necesitamos llevar una vida espiritual para que el Señor nos quite los miedos. Los miedos. Hay todo tipo de miedos. A la incertidumbre, el miedo a la oscuridad, el miedo a los demonios, el miedo a lo que sea. En el amor no hay temor. Entonces ya en la medida que damos fruto, ahí es donde entramos en la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces ya no hay miedo. En la medida que llevemos una vida, sigamos una vida. En el espíritu no tenemos miedo. Pero si llevamos una vida carnal, le vamos a tener miedo a los mosquitos. A un mosquito le vamos a tener miedo.
le pudiéramos tener pánico a un mosquito. ¿Ok? Es en el espíritu, hermanos, donde no tenemos miedo. Entonces debemos de llevar una vida espiritual. Oren en todo momento. El espíritu es animoso, la carne es débil. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea, hay gente que se complace hablando mal, maldiciendo a los hermanos. ¿Qué es injusticia? No amar. No amar, eso es injusticia. Pero nosotros cristianos debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estén firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, carta o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones, ¿se conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Entonces, fíjense hermanos. Les comparto 1 Corintios 10, del 1 al 17. No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, es lo que yo les decía, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Nosotros debemos de pasar por el desierto donde hay demonios para llegar a la tierra prometida, que es, en palabras de Jesús, el que me ama, mi palabra guardará. Él con un solo sacrificio nos limpia de todo pecado. Dice Jesús, amen a su prójimo. El que me ama, mi palabra guardará. No juzguen. Con la vara que midan serán medidos. No juzguen. Entonces, el que me ama, mi palabra guardará. Tengan confianza en mí. No tengan miedo. Cuando vengan las tormentas de la vida, no sean como los apóstoles. Obviamente nos está enseñando, no solamente les enseñó a ellos, también nos enseña a nosotros. Cuando venimos con Jesús, ya Jesús está con nosotros, su Santo Espíritu, el Espíritu que Cristo nos mandó, ya está con nosotros. Entonces vienen las tormentas de la vida. Entonces venimos y le decimos, Señor, ¿duermes? Se levanta Jesús para la tormenta y les dice, ¿por qué andan de miedosos? ¿Por qué tienen miedo? Hombres de poca fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, hermanos, cuando vienen las tormentas de la vida, así como estas personas pasaron por el desierto, no seamos como ellos. ¿Podrá Dios poner comida en el desierto, mesa en el desierto? No, hombre, ¿para qué nos sacó Moisés, hombre? Allá en Egipto teníamos de todo, hombre, teníamos comida. Sí, éramos esclavos, pero pues allá, andamos aquí sin agua, o sea, aunque tenían la bebida espiritual, y bebían de la roca, y la roca era Cristo. Y que andaban añorando comida.
Ya, se me antojan allá las sandías de Egipto. Yo no sé si hay sandías, pero simplemente algo fresco. Ay, se me antojan allá las comiditas de allá cuando el mismo Dios iba con ellos. Entonces, ¿qué les dio el Señor? Maná. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ellos comieron el maná. ¿Y qué decían? Otra vez maná. Entonces, hermanos, nosotros siempre andamos hablando de Cristo. No lleguen a ser como estas personas, otra vez Cristo. Puro Cristo y otra vez Cristo. Es nuestra comida, es nuestra bebida, hermanos. Entonces, pero de los más de ellos no se agradó. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, ¿se fijan? Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni sean idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber. Seguían comiendo y bebiendo idolatría para sus dioses. Para sus dioses. O sea, ¿qué quiere decir esto, hermano? Díganos qué quiere decir esto. Bueno, esto quiere decir, ay, yo quiero una casota, quiero un carrote, quiero un muchachote, una muchachota, quiero esto y yo quiero el otro. O sea, anhelar las cosas de este mundo. Todos lo hacemos, pero llega un tiempo en donde, o sea, no has entendido que no te va a dar la felicidad eso. ¿No lo has entendido todavía? ¿Quieres un panchito, una panchita? Las que has tenido o los que has tenido no te han hecho sino más miserable. El único que le puede dar paz y gozo a tu corazón es Cristo. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Estos eran siervos del templo, eran levitas. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas están escritas para amonestarnos. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. En el capítulo siguiente habla de comer y beber el cuerpo y la sangre de Cristo. Siendo uno solo el pan para nosotros, con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Qué es? ¿Qué es la idolatría? ¿Qué es de lo que Pablo nos está hablando aquí? Fíjense en Gálatas 5. Estas son las obras de la carne. Esto es lo que nos conduce a la muerte. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas, acerca de las cuales los amolesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué es heredar el reino de Dios? Que venga Jesús en esta vida a tu corazón y te dé paz a tu corazón. En Romanos 8, ahí también habla acerca de llevar una vida espiritual. Fíjense, en el 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne,
pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse, el dedicarle tiempo a las cosas de la carne, lo que hablamos ahorita, es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si viven conforme a la carne, morirán. Mas si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Entonces ahí está la diferencia. Entonces voy a terminar con Isaías. Vayan y ustedes lean. De hecho voy a leer voy a leer Lucas 21. Lucas 21 y voy a terminar con Isaías 54. Comenzando en el 5, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que ven, días vendrán que no quedará piedra sobre piedra. Obviamente este templo que estaba en Jerusalén lo destruyeron. Entonces aquí le preguntan las señales antes del fin, ¿verdad? ¿Y cuándo iba a pasar esto? Esto ya pasó en el año 70, pero es simbólico para la iglesia. Entonces fíjense, aquí también habla acerca de la marca de la bestia. Está escondidito, pero aquí está también. Le preguntaron diciendo: maestro, ¿cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados. No se dejen engañar con el espíritu del anticristo. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Entonces, si alguien te dice: el tiempo está cerca, o sea, si ni Cristo sabe cuándo va a venir, sino solamente el Padre, entonces, ¿cómo tú puedes decir que el tiempo está cerca? Cristo viene como un relámpago. Tenemos que estar despiertos para que cuando Cristo pase por nuestras vidas, nos dé paz. Debemos de llevar una vida espiritual. Entonces, en ese tiempo de los apóstoles, que anduvieron haciendo muchos judaizantes, de hecho, para cazarlos, porque andaban cazando, andaban buscando a los cristianos para matarlos. Entonces dice: no se dejen engañar, vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayan en pos de ellos. Cuando oigan de guerra, de sediciones, no se alarmen. Es necesario que estas cosas acontezcan, pero el fin no será inmediatamente. Se fijan, aquí habla del fin. Aquí pasó el fin para los apóstoles, el tiempo del fin para esa generación. Así como nosotros tenemos también el tiempo de fin para nuestra generación. Pero está el tiempo de fin para la venida de Cristo Jesús, cuando hace el juicio final a toda la humanidad. Y básicamente está escrito en Isaías 54, yo ya hice ese estudio también. Dice: no vayan en pos de ellos. Entonces dice: se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Básicamente lo que está en Deuteronomio 28. Pero antes de estas cosas
los perseguirán, se echarán mano. Entonces se fijan, primero es necesario predicar el Evangelio. Pues ellos anduvieron predicando el Evangelio. Saulo era uno de ellos, de los que andaba persiguiendo la iglesia, y el Señor le dijo, me voy a agarrar a Saulito, le cambio el nombre, le pongo Pablito, Pablito, ahora vas a trabajar para mí. ¿Okay? So, básicamente, ¿qué es primero? La predicación del Evangelio. Primero es la predicación del Evangelio y la persecución de los que predican el Evangelio. Los echará al mano, los perseguirán y los entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y serán llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Esto pasa literalmente en muchos países, pero también pasa espiritualmente. ¿Okay? Y esto será ocasión para dar testimonio de Cristo Jesús. Proponed en vuestros corazones no pensar cómo habían de responder en vuestra defensa. Esto me ha pasado a mí cuando yo de repente he ido a ciertos lugares, me azotan, hay azote con la lengua también, en donde la gente, por amar a Cristo, por seguir a Cristo, los falsos profetas tienden a perseguirte. ¿Por qué? Porque son influenciados por Satanás en sus mentes y en sus corazones. ¿Por qué? Porque ellos andan predicando un evangelio diferente. Entonces, es literal en la carne, pero también pasa espiritualmente, porque yo les daré palabra, y así el Señor me dio palabra y sabiduría que no pudieron resistir ni contradecir cuando se oponían, mas seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos, parientes y amigos. Esto pasa literalmente, vamos a decir, con los musulmanes. Un musulmán, está escrito en el Corán que una persona que deje el Corán, la misma familia lo puede entregar para que lo maten. Literalmente, obviamente no todos los musulmanes lo hacen, pero hay gente que lo hace en Arabia Saudita, en Irak, en Irán, en Afganistán, hacen esto. Y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Hay un canal que se llama Israel One, creo que se llama. Son testimonios literalmente de judíos y israelitas que una vez que llegan a los pies de Cristo, se convierten a Cristo, sus mismas familias los aborrecen y los desheredan. Dice, y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Esto es cierto también en mi caso, esto pasa. Hay familia mía que me aborrece porque ama a Cristo, porque amo a Cristo. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, con vuestra paciencia ganarán vuestras almas. Fijan, este es el versículo que usé. Con vuestra paciencia ganarán vuestras almas. La paciencia de Cristo, el fruto del Espíritu. Pero cuando vean la abominación desoladora, el Mateo aquí dice, pero cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabemos que fue el ejército romano, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. Jerusalén estaba en Judea. Y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en Judea. Porque estos son días de retribución. Belén está en Judea, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Ay de las que están embarazadas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, ira sobre este pueblo. Entonces, ahí es cuando predicamos el Evangelio. Pablo dice, de hecho esto le pasó a Pablo, cuando dice, ay, Gálatas insensatos, por los que vuelvo a tener dolores de parto. Pablo, hablando como una madre espiritual, dice, los debo de exhortar para traerlos al camino de la verdad, porque ustedes ya están siguiendo un evangelio diferente. Cuando ustedes se van por un evangelio diferente de la gracia, habéis caído. Entonces tenemos que mantenernos en la gracia, reconociendo que somos pecadores, que en Cristo Jesús está el ministerio de la reconciliación con nuestro Padre Dios desde la caída de Adán y Eva. Entonces Cristo nos reconcilia con nuestro Padre Dios. No nos salgamos de ahí. Entonces, esto pasó literalmente con mujeres embarazadas que sufrieron en la huida. Esto también puede pasar literalmente en la carne, pero sobre todo es espiritual.
Los ayes son para los pastores, para las personas que predicamos el Evangelio, que ay, otra vez Panchito, por los que vuelvo a tener dolores de parto. Déjate, lo vuelvo a decir una vez más. Esto así es, hermano. Y caerán a filo, fíjense bien, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. O sea, hay un tiempo en donde somos perseguidos, yo ahorita soy perseguido, ¿verdad? Se tiene que cumplir ese tiempo. Entonces, ¿qué pasa? A mí el Señor me ha mostrado estos versículos. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustias de la gente confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿Qué pasó en el tiempo de los judaizantes? Llegó el ejército romano. Básicamente hubo señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y no necesariamente fue el mar el que los destruyó, sino fue el ejército romano. Precisamente un César dijo, vamos a quemar a esta ciudad. Y desapareció la nación de Israel desde ese tiempo, en los años 70 de nuestra era. Entonces esto pasa una y otra vez. Entonces, ¿por qué pasa esto? Precisamente por el trato que nos dan. Esto pasa con los demonios, pero también pasa con las personas que fueron influenciados por los demonios. ¿Okay? ¿Qué pasa? Bueno, confundidas acaso. Básicamente esto, hermanos, la angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Por ejemplo, hay una profecía, yo les he dicho, viene el bramido del mar, viene otro virus más, viene otro virus más. Pero este virus va a matar mucho más gente, mucho más gente. Coronavirus, ahí entre mentiritas y todo tipo de engaños, nos engañaron, pero hubo muertes. Bueno, el virus que viene, la pandemia que viene, ahora sí que la gente le va a dar pavor. La gente hasta cambia de color. A mí esto me lo ha mostrado el Señor. Yo lo he compartido con ustedes. Yo, por ejemplo, he mirado al Señor en varias ocasiones. Una vez el Señor me mostró donde la gente tiene miedo aún a asomarse por la ventana. Yo miré que había disturbios. Yo miré aún policías robando en los negocios de personas, vamos a decir. El hecho de que me lo haya mostrado así no sé exactamente hasta la fecha, pero básicamente yo miré un policía uno o dos policías robando un negocio de unas personas centroamericanas que tenían su negocio, y básicamente llegó y dijo, no, pues aquí vamos a robar a esta gente. Esos disturbios se aproximan, vienen las elecciones, sabemos la gente no quiere a Donald Trump. Entonces hay un plan ya ahí malévolo, ¿verdad? Porque la gente no quiere perder el poder. Entonces Satanás está obrando grandemente, pero básicamente es esto, hermano, que hemos estado predicando el Evangelio, hay gente que lo está recibiendo. Entonces básicamente vienen los dolores de parto. El mejor tiempo para la cosecha es en los tiempos de sufrimiento. Entonces hemos estado compartiendo el Evangelio, estamos siendo perseguidos, vamos a seguir perseguidos por un tiempo, pero eventualmente el Señor viene y va a empezar a hacer maravillas. Va a haber uno de los avivamientos más grandes de todos los tiempos. Es mundial, el avivamiento va a ser mundial y ya comenzó. Okay, ya en las tierras, en el Medio Oriente ya hay avivamientos, ¿ok? Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube, la nube de testigos, que dicen, con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. A mí personalmente el Señor les comparto, porque esto es para la iglesia. Son cosas personales que el Señor me mostró en relación a mi familia. El Señor me mostró, mi hijo,
viene el tsunami, viene el bramido del mar contra las personas, pero yo los voy a salvar. Yo los voy a traer en mi arca, los voy a traer en mi nave, ¿verdad? Y sí, el Señor me mostró a mi familia, aún a mi esposa, que aún no está conmigo todavía. El Señor es fiel. Él dice, yo te voy a traer a tu esposa de regreso, déjamela a mí, yo le voy a cambiar su corazón. Ella se va a someter a ti una vez más. ¿Para qué? Para que le compartas a ella mi testimonio y para que ella, estando contigo y con tus hijos, yo los voy a salvar de las cosas que vienen. Eso ya me lo mostró, o sea, básicamente. Entonces, pues no hay miedo, no hay miedo. Así como ya el Señor ha cuidado de nosotros todos desde que les sirvo, desde que les sirvo. Entonces, fíjense, también les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viendo lo sabéis por vosotros mismos, que el verano ya está cerca. Así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, saber que está cerca el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios no es comida ni bebida, sino amor, gozo y paz en el Espíritu Santo. Se fijan que aquí, en lugar de ser para mal, es para bien. Yo no sé si lo alcanzan a mirar. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos. O sea, debemos estar despiertos. Que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, comiendo y bebiendo, y de los afanes de esta vida, algo que impide dar fruto, así como está en la parábola del sembrador. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. El Señor nos llama a que no se enfríe nuestro corazón. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, o no dejen apagar el espíritu. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo y de noche, y saliendo estaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Entonces, si ustedes se fijan aquí, es el tiempo de la cosecha. En realidad no son malas noticias, hermano. En realidad son buenas noticias. Viene el mal, pero ese mal eventualmente se convierte en un grandioso bien, una gran bendición. O sea, ahí cuando nosotros estamos como la mujer que está lista para dar a luz y está ¡ya! Eventualmente el niño nace, eventualmente la mujer descansa ya una vez que el niño ha nacido, y una vez que mira al niño, eventualmente las madres podrán entender esto obviamente mejor que yo, que soy padre, que soy hombre y no, pero lo puedo entender espiritualmente, ¿verdad? Ahí donde hemos trabajado, Señor, hemos trabajado toda la noche, Señor. Hemos trabajado toda la noche, Señor. Pero tú eres el que estás en control, Señor. Sabemos que eventualmente tú vas a levantar y a cambiar y a llenar de amor a todos mis hermanos, a todas mis hermanas en Cristo Jesús. Y termino con Isaías 54, que es una profecía de la venida de Cristo, pero también se aplica para la iglesia. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción ya y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. ¿Quién es la casada? Israel. ¿Quién es la estéril? El pueblo que no es descendencia
de Israel. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tu habitación sean extendidas, no sea escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, tu redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Fíjense que aquí está la ira de Dios, hermanos. Fíjense, con un poco de ira escondí mi rostro de ti. Perdón, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarán sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te riñaré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí yo cimentaré tus piedras, sobre carbuncio y sobre zafiros te fundaré, tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedra de carbuncio, y toda tu muralla de piedras preciosas, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos, con justicia serás adornada, la justicia en el Evangelio. Estarás lejos de la opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, de ti caerá. He aquí que yo hice el herrero que sopla las ascuas en el fuego, y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado el destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Entonces, si se fijan, hermanos, la misericordia de Cristo Jesús está por encima de la mente carnal. Nosotros siempre tendemos a pensar mal, pero Dios es grande en misericordia. La paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.